Seguro viste un montón de videos por ahí donde utilizaban un transformador de microondas para hacer una soldadora de puntos. Esta soldadora te va a permitir soldar entre todos ellos muchas de estas celdas de litio o cualquier experimento o bricolaje con distintos metales. Pero nadie te cuenta qué elementos tienes que usar. Acá lo vas a ver al detalle, paso a paso, las puntas que utilizamos, nuestra técnica, con qué maderita utilizamos para agarrar las puntas, cómo sujetamos el cable, detalle a detalle que nadie te lo explicó, acá en este canal te lo vamos a explicar para que puedas aprovechar. Pero nosotros hicimos un método que lo activamos mediante un pedal, porque me parece más seguro no tener los 220 voltios cerca de la mano. Al menos es uno de los tantos métodos. Te vamos a mostrar un montón de tips con soldaduras y también lo que no te muestra nadie, porque también tiene su peligro. Si lo haces mal, esto te puede salir muy caro. Y eso es lo que nadie te cuenta acerca de las soldadoras caseras de punto hechas con transformador de microondas. Acá, con todas las pruebas, te vas a dar cuenta todo lo que aprendiste, lo que no tenés que hacer y lo que sí podés hacer. Lo que vamos a utilizar es un transformador de alta tensión de microondas. En este caso es uno de 900 watts. Cualquier código, mientras sea 900 watts, va a ser muy bueno. De este lado tenemos el primario, que es lo que no tenemos que lastimar, que es donde se alimenta con los 220 voltios. Esto jamás se debe conectar así como está a 220 voltios porque podés llegar a no contarla. Lo que vamos a hacer es tratar de cortar la parte de uno de los bobinados. Vemos que el secundario, pero no pasarte. Para no pasarte yo puse esta especie de mica que tenemos acá para no dañar cuando lleguemos a la parte inferior con nuestro arcosierra y así dañar el bobinado primario, que es el que tenemos que cuidar y es el que vamos a utilizar. Una vez que cortamos, hay distintos métodos. Este es uno, después hay otro que me dijeron que es muy falible, es realizando perforaciones ahí en esta parte del núcleo que están viendo ahora, pero como salió esto con golpes bastante bien, nos pareció también útil de poder mostrarlo. Así sacamos primero de una parte, luego de la otra, hasta que quitamos por completo y dejamos la ranura totalmente al descubierto. Aplicamos unos mazazos ahí, un poco de destornillador, pero lo que nadie te cuenta también es que tenés que tener mucha precaución porque el mínimo roce, el mínimo golpe que se te va, podés dañar al bobinado. Y es lo que nos pasó a nosotros. Por eso, para que a vos no te pase, nosotros te vamos a mostrar uno de los métodos que también puede ser falible entre tantos otros que pueden llegar a opinar aquí abajo en los comentarios. Una vez que sacamos la bobina, lo habíamos sacado todo, estaba hermoso, nos encontramos con esto. Miren lo que pasó. Sí, se cortó parte del bobinado. Se ve que con la sierra o en algún golpe o con el destornillador cortamos y abrimos y esto ya no sirve más. Ahora te vamos a explicar cómo lo podés solucionar. Auspicia este video JLC PCB, una de las empresas más importantes de fabricación de circuitos impresos, con sus modernas plantas de fabricación de PCB flexibles, inserción de componentes y mucho más. La vanguardia de la tecnología puesta a tu servicio. Testeo e impresión, serigrafiado de tu prototipo a baja o alta escala de producción. Sistemas de control en toda la producción solicitada. Modernos sistemas de embalaje y gestión de producto terminado. Logística avanzada para hacerte llegar tu pedido a la brevedad. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Generas un prototipo en archivo Herbert. Puedes hacerlo desde Nicieda, que es un software gratuito para crear tu propio circuito impreso. Cargas el archivo en JLC PCB, seteas los parámetros como ser cantidad de placas requerida, espesor de la placa, color de la serigrafía, terminación de contactos y material a utilizar y muchos parámetros más. Verificas la placa, elegís la forma de pago y forma de envío y en poco tiempo estarás recibiendo el paquete en tu domicilio registrado. Apreciarás desde la caja el envoltorio en bolsa tipo burbuja, una bolsa antiestática con todos los datos del pedido. Dentro de ella, un material absorbente para evitar humedad. Tendrás las placas de tu proyecto en tus manos, ya seas un aficionado o ingeniero, para hacer realidad tu sueño. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que entres directamente a ver de qué se trata JLC PCB. No nos quedó otra opción que tener que conseguir otro transformador, o sea que ya acá perdimos uno para que saquen las cuentas si lo haces mal. Y empezamos a colocar cinta de papel, pues colocar cinta aisladora, varias vueltas sobre el bobinado del primario, que es donde ingresan los 220 voltios, para proteger y así mantener bien segura la parte del primario del transformador. Entonces aquí procedimos de nuevo. Obviamente no te voy a mostrar todo el procedimiento de nuevo. Acá ya la tenemos libre, la parte con las dos rendijas o canaletas, como le quieras llamar, y vamos a utilizar cable de 8 milímetros de diámetro. También puedes utilizar, que algunos yo no lo he probado, a ver si tiene el mismo rendimiento, utilizando 3 cables de, creo que de 3 milímetros juntos y dar las mismas vueltas, pero creo que esto es más efectivo y no gastás mucho porque no gastás más de 1,5 metros de este cable. Vamos a dar la primera vuelta
de derecha hacia izquierda, la vamos acomodando. El cable es muy maleable y acá hay que tratar de no dañar lo que es la parte del forro, porque si se llega a dañar la parte del forro, toca el cobre con la carcasa metálica y ahí no funcionará y va a ser un problemón. Pasamos la segunda vuelta, vamos acomodando las espiras hacia abajo. Nos podemos ayudar con algún destornillador o desarmador para ir acomodando las espiras y que no entre. Otra vuelta más, porque serán 1, 2, 3. En la tercera es donde vamos a parar porque es todas las vueltas que precisamos. Así que esta parte es muy fácil y sencilla y lo pueden hacer cualquiera. Simplemente hay que tener precaución a la parte de alimentar con los 220 voltios, y este proyecto es para gente que tiene un nivel un poco más avanzado, que tiene conocimiento en trabajar con tensión eléctrica y obviamente con todas las precauciones que sean necesarias. Una vez que pasamos la segunda vuelta se empieza a complicar un poco, pero es cuestión de ir acomodando ahí las rendijas para que pueda entrar así la otra vuelta o la última vuelta o tercera vuelta del cable de 8 milímetros. Una vez que pasó la tercera, ya tenemos el cable o los dos cables así de este lado, listo para seguir con la operación. El siguiente paso que vamos a hacer es tratar de dejar los dos cables a la misma longitud. Nosotros seleccionamos una vieja punta de soldador que es de cobre. Esta es bastante gruesa, pero es lo que teníamos acá y me sobraba en el taller, que tiene aproximadamente unos 9 milímetros. Puedes utilizar de 6 milímetros, 7 u 8 tranquilamente sin ningún problema y será mejor, porque acá nosotros a esta punta que la tuvimos que cortar en la mitad, con 4 centímetros y medio ya, o 4 centímetros cada tramo de la punta que vamos a hacer nosotros, ya es más que suficiente. Así que medimos la mitad, la cortamos y aprovechamos esto que es 100% cobre. Es la mejor punta que pueden utilizar, es la punta de cobre. La cortamos a la mitad y lo que empezamos a pasarle a través de la piedra o amoladora de banco, lo puedes hacer también con una lima, la lima bastarda, pero obviamente te va a llevar más tiempo, más si tenés una punta de este tamaño que es de unos 9 milímetros de diámetro, que es bastante gruesita. Y así le vamos dando, pero vamos a hacer una especie de chanfle, no es un cono, sino vamos a ir calando de una sola cara para que queden las dos puntas enfrentadas más cerca posible. Por eso esta forma es muy importante, como están viendo en la imagen, la forma que le tenemos que dar. Ambas puntas lo más parejo posible, primero con la piedra, así como lo están viendo, y luego lo van a perfeccionar con alguna lima bastarda. Pueden utilizar esta, cualquier lima, con la lija será mucho más complicado, porque se empasta con el cobre. Hasta que nos quede así, ¿ven? Las dos bastante parejitos. Yo voy a utilizar un taco de madera. Este taco de madera no es más que tiene 8 o 9 centímetros de largo por 2 centímetros, 2,2 centímetros de ancho por 1,5 de alto. Y acá vamos a realizar dos perforaciones. Estas dos perforaciones tienen que coincidir con el diámetro, que en este caso son unos 9 milímetros aproximadamente, el diámetro de nuestra punta, porque tiene que entrar lo más justo posible, que no tenga mucho juego, nada más que para ajustar. Y ahora te voy a enseñar un método que vas a utilizar para que no se muevan las puntas. Una vez que hacemos las perforaciones, dos perforaciones aproximadamente de unos 30 milímetros o 25 milímetros de profundidad, la punta tiene que quedar sobresaliendo, así como la ven ustedes en este momento. Ven que yo le inserto y queda una buena parte de la punta hacia afuera o hacia el exterior. Lo que hacemos acá es tratar de enfrentar que queden así, los dos más juntas posible, aproximadamente unos 3 milímetros de separación entre las puntas. Y acá es algo muy importante, que tienen que estar alineadas las dos lo más parejo posible para que el contacto luego a la hora de soldar sea muy fácil y sencillo. De la otra punta podés utilizar el tipo de conector, este tipo HAL que le llaman, o bien podés utilizar un buen soldador. Acá te dejo abajo la restauración de este cautín que lo compramos regalado y estaba totalmente destruido, donde es de gran potencia, lo cual nos permite derretir una buena cantidad de estaño. Ese es el ojal que podés usar si no querés hacer este procedimiento. Yo estoy haciendo la versión más económica, tratando de economizar y utilizar todo lo que tenemos dando vuelta en el taller. Ahí cuando está un poco caliente aprovechamos de apretar con la pinza y luego golpear, y te va a quedar algo bastante plano y chato, así como ves. Con la otra hacemos exactamente lo mismo. Con la pinza presionamos un poco, ahí lo están viendo, y le damos un par de golpes para que quede lo más plano posible sin que se ensanche demasiado y sea difícil luego para manipular nuestra punta. Una vez que ya lo tenemos, así es como nos va quedando. Ahora nos quedó el tema cómo lo agarro, cómo lo sujeto. Ustedes dirán, bueno, es muy complicado con la madre de más. Si yo tuviese una impresora 3D, lo haría con impresora 3D y hacemos un hermoso mango. Ustedes lo pueden hacer si es que lo pueden conseguir, o si no consiguen madera con algún otro elemento. Y le hice este calado, ¿ven? Un corte al ras,
de las puntas, y acá la idea era, y bueno, ¿cómo lo agarro ahora el cable? Así que marcamos de cada lado para hacer una especie de canaleta, que lo marcamos con mini torno o Dremel. Lo puedes hacer con cualquier otro elemento, con una piedra, con un desarmador, un destornillador, hasta que quede el calado. Luego, para emparejar, pasamos con la lima para que quede lo más suave y lo más recto posible, para que tenga un buen contacto el cable con las puntas. Eso es muy importante. Marcamos, para que no se mueva el taladro para un lado y para el otro, el centro, sobre el centro que tienen las puntas, para realizar una perforación con una broca de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque con estos 3 milímetros le vamos a pasar un tornillo pasante y con tuerca de arandela vamos a sujetar el cable a estas puntas. Es muy importante que haga un muy buen contacto, porque esto te va a dar o te va a determinar que sea una buena soldadura, que no tenga chispeos y nada por el estilo. Aparte que esto no levanta prácticamente nada de temperatura, ya lo vamos a ver en prueba. Le hicimos una perforación muy cerca del borde, con la misma broca de 3 milímetros, pasamos una lima para quitar alguna que otra rebaba que haya quedado de las perforaciones y demás, para que quede la superficie lo más lisa posible y podamos realizar un buen atornillado. Colocamos con el tornillo. Si lo querés niquelar para que no se oxiden estos tornillos, lo puedes hacer. Dejamos acá, te dejo el enlace para que puedas ver cómo niquelar en forma casera estos tornillos y que no se oxiden obviamente nunca más. Una vez que le colocamos el tornillo con pasante, con arandela y tuerca, apretamos, presionamos, y lo que hicimos acá es solo colocamos un precinto para sujetar el cable y que no se mueva para un lado y para otro cuando manipulamos. Obviamente es corto el tramo de cable, no se utiliza mucho porque aumenta mucho la resistencia y le baja el rendimiento a la hora de soldar. Por eso cuanto más corto sea desde el transformador, será mejor y más efectivo. Si yo voy a soldar celdas de litio y todo acá con este espacio, es más que suficiente la movilidad que yo tenga. Vamos a alinear las puntas, la vamos a limpiar y vamos a dejar que queden a unos 3 milímetros aproximadamente de separación. Con ese juego, obviamente que la madera se fue moviendo y demás, vamos a colocar cianocrilato, o bien la conocida el pegamento instantáneo, acá en Argentina, con bicarbonato sobre el borde, y ahí empezamos a realizar una especie de capa que le va a impedir que tenga juego las puntas y que hagan este movimiento o se te vayan abriendo con el correr del tiempo. Hacemos una buena capa de cada lado, agregando bicarbonato, y ahí quedan sumamente rígidos. Del otro lado vamos a la parte de 220 voltios. Esto puede ir directamente, pero directamente nos va a implicar que esto esté alimentado todo el tiempo y yo ni bien toque las puntas ya empiece a soldar, y eso no nos va a permitir corregir. Así que vamos a colocar un interruptor. Nosotros pensamos que no nos gustaría tener cerca de la mano el manejo de los 220 volts porque se puede cortar un cable y demás. Así que por medio de protección yo decidí hacerlo con una especie de pedal, poder activarlo con el pie. Y ahora te voy a mostrar bien. Acá prestañamos la parte de los terminales donde ves la entrada de 220 voltios, donde entra la energía de 220 voltios. Vamos a colocar termocontraíble para que quede más seguro y así evitar usar cinta aisladora que se corre y demás. Aparte evitamos muchas críticas y lo hacemos un producto más seguro. Si esto también lo puedes poner en un habitáculo, una caja o demás. Acá vamos a utilizar estos dos cables que esto van a ser el interruptor. Estos dos que estamos colocando en este momento son dos cables que van a ir intercalados entre la alimentación, y esto va a ir al pedal. ¿Qué hace? Cierra el circuito, abre el circuito. Cierra el circuito con 220 voltios, abre el circuito. Cada vez que yo pise el pedal, lo que va a hacer va a alimentar al transformador con 220 voltios y las puntas se van a activar automáticamente. Y acá está la sensibilidad que tenemos que tener en el pie y la práctica y probar, que es la mejor forma de obtener experiencia. Lo que sí te recomiendo usar pilas que ya no uses, estén descargadas pero no oxidadas, porque la soldadura no queda bien. Pasamos acá a la parte, utilizamos como pedal un trozo de madera, le hice una marcación para colocar especie de contactor. Es similar a lo que llevan los microondas en las puertas, nada más que tiene la chapita esa que se compra por Mercado Libre, en AliExpress o cualquier plataforma web o casas de venta de componentes electrónicos que tengas más cerca de tu zona. Hicimos un calado o un rectángulo, un pocito para poder colocarlo, y del lateral hicimos una perforación que ustedes están viendo ahora, que es donde ingresa justamente el cable que acabamos de soldar. Este es el interruptor, o sea que cada vez que nosotros pisemos ahí se va a energizar nuestro soldador de puntos. Lo hacemos con soldadura porque nos parece un método más eficaz y más seguro a la hora de poder trabajar con tensión alterna. Prestañamos lo que son los terminales de nuestro contacto o contactor, como le quieras llamar. Soldamos aquí y esto lo vamos a colocar con barra de hot melt o silicona caliente
colocamos en el receptáculo que hicimos para que quede bien firme y aparte sirve de aislación. Una vez que lo colocamos ya tenemos armada la parte del pedal. A esta parte le pueden colocar algún tipo de cinta, de caucho o lo que ustedes quieran para que no quede los tornillos rozando la mano y demás y sea más práctico y más manejable al momento de tomarlo con la mano. Ahí ya tenemos la punta, tiene una flexibilidad que es mínima. Obviamente cuanto más corta es mejor el trabajo de las puntas porque ofrecen mucha resistencia y nos baja muchísimo el rendimiento de la soldadora. Ahí estamos terminando el pedal, acá está la silicona caliente como lo pusimos, ahí mantuvimos unos momentos, luego reforzamos en los laterales y ahí nos quedó para pisar. Ahí está. Cada vez que yo piso ahí, estoy activando o alimentando con 220 voltios sin riesgo de tener el pulsador cerca de la mano, que se puede cortar un cable y 220 voltios tocar tu mano y eso ya no quisiéramos, así que lo hicimos seguro. Hay otro método, sí, lo puedes hacer con un transformador y demás. Acá van las primeras pruebas, ¿ven? Esto, si bien levantó temperatura, pero se nos fue de rosca, o sea, nos fuimos para el otro lado. Le dimos demasiada temperatura, quemó la parte de la lámina de níquel. Y acá, bueno, seguimos haciendo práctica. Acá con la madera no era bueno probar porque salía mucho humo y olor de la madera que se quemaba fácilmente. Y tiene mucha polenta, o sea, tiene mucha corriente que circula ahí, ustedes pueden ver. Y las pisadas que damos son muy cortas. Cuando son pisadas cortas hacemos 1, 2, 3. Es más efectivo que una sola larga que levanta muchísima temperatura y tiende a... ¿Ven? Esta le damos acá una pisada un poquito más larga y ven que se empieza a hacer ese rojo como que se está fundiendo demasiado el metal y no es muy bueno que digamos. Llegar a perforar una celda de litio en la parte de la masa puede ser peligroso. Acá lo pueden ver. Acá ya le dimos un poquito más, 2 pisadas cortas, le medimos la temperatura y tenía aproximadamente unos 67, 69 grados la parte de la batería, que ya era crítico, por eso hay que dar 1, 2 o 3 pulsitos cortos para no levantar mucho la temperatura. Ustedes pueden ver cómo se agarró, que yo al tirar acá quedó, digamos, se rompió, o sea que se agarró, se soldó muy bien, se fundieron los metales en corto tiempo y eso fue bueno. Y acá, ¿escucharon el ruido ese? Bueno, esta fue una batería que está totalmente descargada, le perforé y le hice un agujero a litio. Esto es sumamente peligroso y que nadie te cuenta. Exponer por un tiempo demasiado largo te puede llevar a esto, que perfores por demás, que se dañe y se haga un agujero y se incendie o explote tu batería. Eso es muy peligroso. Si querés, déjame en comentarios si querés que aumentemos la seguridad y hagamos algún circuito de dispositivo electrónico que pueda controlar los pulsos para manejarlo de manera más segura y tener una soldadora más eficiente. Así como está, funciona, pero hay que tener mucha práctica, hay que probar muchísimo porque te puede salir mal y puedes llegar a tener un incendio en tu taller o ir a males peores todavía. Ustedes pueden ver acá. ¿Ustedes escucharon el ruido que hizo? Bueno, eso porque se fundió y se perforó el metal. Así no sirve. Dame tu like y déjame tu comentario para seguir con estos videos.